Cordial saludo para todos, mi nombre es Julia Alexandra Chacuepaya, soy estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Pertenezco al CEA del municipio de La Plata, Huila, y el día de hoy sustentaré mi informe del componente práctico del curso de Arbences presentado al tutor de prácticas Jaime Alfonso Ortiz y al tutor virtual Nevis Mercedes Saucedo. A mí me correspondió trabajar sobre el artículo que estaba relacionado con el cultivo de la palma de aceite. Este artículo pues nos habla de unos estudios que se realizaron en los municipios de Villanueva Casanare y Barranca Yupía Meta, Colombia. Dos fotos debidamente referenciadas de donde se sacaron estas imágenes. Entonces, para empezar, les compartiré una pequeña introducción. Entonces, las arbences o malezas, como comúnmente las conocemos, son aquellas plantas que intervienen de forma negativa y causan rendimientos bajos en los cultivos. Estas arbences compiten con las plantas por nutrientes, espacio y luz, y con el pasar del tiempo se ha comprobado por muchas razones que ellas son de gran importancia en los diferentes sistemas productivos, permitiendo impactos notables en cuanto a la producción y sostenibilidad del cultivo. Es evidente que hoy en día muchos agricultores realizan medidas de control para reducir la presencia o la población de las arbences, como la rotación y aplicación de herbicidas, pero con estas prácticas no siempre se ha logrado el resultado esperado. Por esta razón es muy necesario identificar las arbences, clasificarlas con el único objetivo de analizar el manejo integrado de ellas y así brindar una propuesta adecuada para las arbences presentes, en este caso, en el cultivo de la palma de aceite. Como objetivo general tengo conocer e identificar y caracterizar las arbences presentes en las dos plantaciones de palma de aceite ubicadas en los municipios de Villanueva Casanare y Barranca Yupía Meta, Colombia. De esta manera realizar una propuesta que contenga el control químico, biológico y manejo integrado de arbences para el cultivo de palmas de aceite. Como objetivos específicos tenemos determinar las características biológicas y ecológicas de las arbences, identificar los periodos críticos de competencia del cultivo de la palma de aceite, realizar un manejo integrado de las arbences en el cultivo de la palma de aceite teniendo en cuenta los aspectos económicos y ambientales. Considero que es importante realizar una pequeña descripción del artículo que hace mención al cultivo de la palma de aceite. Entonces ahí nos comentaban que se evaluaron dos plantaciones de palmas de aceite ubicadas pues en los municipios anteriormente mencionados. Se realizó un reconocimiento y clasificación en biotipos de las malezas asociadas con la palma de aceite, donde se identificaron y se realizó una descripción siguiendo la metodología binaria latina expuesta por Linneo y especificada en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Para la agrupación de las malezas en biotipos, lianas, herbáceas, arbustos y árboles, se tuvieron en cuenta sus características morfológicas y se encontraron en total 195 especies de malezas asociadas con el cultivo de la palma de aceite, donde 145 dicotiledonas y 150 monocotiledonas pertenecientes a 43 familias. Entonces, como vemos aquí en la imagen, yo seleccioné 5 especies de arbences pertenecientes a la subclase monocotiledoneas asociadas a la palma de aceite en el cultivo de Villanueva Casanare y Barranca Yupía Meta, Colombia. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, está pues la imagen, valga la redundancia, de cada arbence con su nombre común, especie, orden y familia.
Ellas tienen pues unas características biológicas y ecológicas, las cuales pues constan de sus hábitats, del tamaño de sus hojas, del tamaño de su del tamaño, si son perennes, si son anuales, pero entonces pues sí, es importante tener en cuenta que en ese cultivo de la palma de aceite se encontraron muchísimas clases de arbences. Entonces, la arbense, conocida con el nombre común suelda consuelda, tiene como características que es común en cultivos rastrojos y pastizales y crece en lugares húmedos y sombreados. Es una planta perenne, sus tallos son ramificados y producen raíces adventicias en los nudos. Sus raíces son fibrosas, sus hojas son similares a las de las gramíneas, presenta racimos de 1 a 3 flores con pétalos azules y su fruto es una cápsula normalmente de 5 semillas color negro y reticuladas. La arbense, conocida comúnmente como coquito, tiene las características que es una planta de distribución mundial, nativa de la India. Es importante por los daños que causa en rendimientos de los cultivos. Es común en cultivos en rastrojos y pastizales. Es una planta perenne, posee un sistema radicular. La arbense, comúnmente conocida como guinea, tiene las características que es común en campos y lugares abandonados, en orillas de caminos, orillas de laguna. Es una planta perenne, se propaga por semillas. Su tallo generalmente con pelos largos y erectos en los nudos, sus hojas alternas dispuestas en 2 hileras sobre el tallo, con las vainas paralelas divididas en 2 porciones, la inferior llamada vaina y la parte superior de la hoja llamada lámina. La siguiente arbense, conocida comúnmente como cortadera, es una planta perenne común en potreros, bordes de carreteras, se adapta mejor a suelos húmedos, su raíz es fibrosa y su tallo es triangular. Sus hojas son linear-lanceoladas y es una panícula con semillas de color morado oscuro, tirando a negro brillante. La siguiente arbense, comúnmente conocida como estrellita, es una planta perenne, comúnmente en potreros, cultivos perennes y céspedes. Su raíz es fibrosa, el tallo es erecto, sus hojas son basales verdes y se reproduce por semilla. A continuación, entonces, encontramos a las arbences pertenecientes a la subclase de las dicotiledóneas. Entonces encontramos aquí a cada una con su imagen, con su especie, su orden, su familia y su nombre común. Entonces, la arbense, conocida como escoba lechosa, crece desde el nivel del mar a 1700 metros de elevación. Es comúnmente en elevaciones bajas, es una planta anual, sus tallos son erectos y mide cerca de 1 metro. Sus hojas son de la inflorescencia, frecuentemente son rojas a rosadas. El pedicelo es corto y los pétalos y sépalos están ausentes. Las glándulas son cóncavas y grandes. La siguiente arbense, comúnmente conocida como bicho, es una planta anual común en terrenos cultivados, en potreros, en borde de carretera, en cultivos perennes, y su raíz es proveniente y el tallo es herbáceo. Esta planta puede ser usada como cobertura vegetal en plantaciones de frutales perennes para reemplazar zacates en bordes de caminos. Sus hojas son pinnado compuestas. En la siguiente arbense, comúnmente conocida como dormidera, es común en lugares húmedos, en orillas de carreteras y potreros, es anual, erecta, rastrera, el tallo es peloso o glabroso, mide alrededor de 60 centímetros de largo, el pecíolo es largo, la hoja es oblandada y las flores aparecen en el capítulo esféricos. La siguiente arbense, comúnmente conocida como revientacaballos,
Es una planta perenne, herbácea, común en cultivos perennes, en potreros y en bordes de la carretera. La raíz es pivotante y el tallo es herbáceo. Sus hojas son oblanceoladas. Las flores son axilares y blandas con una corteza tubular de 10 centímetros y el fruto es una cápsula de 1 a 2 centímetros de largo. La siguiente arbense, comúnmente conocida como hierba de chivo, es una planta común en cultivos en orillas, carreteras y caminos y rastrojos y jardines y se encuentra frecuentemente en alturas menores de 900 metros sobre el nivel del mar. Su tallo es erecto, es de ciclo anual y florece a lo largo del año, principalmente en los meses de diciembre a abril, y sus hojas son opuestas y simples con 3 nervaduras principales. También pues fue importante analizar los periodos de competencia arbense y cultivo en la palma de aceite. Entonces, pues, donde según el artículo leído, el estudio se realizó pues en los meses de abril a julio, y es por esa razón que en el proceso productivo del cultivo de la palma de aceite se evidenció alta presencia de arbences. Este cultivo contiene arbences que compiten por nutrientes, espacio y luz, y las arbences nunca se presentan en forma de población uniespecificada. Lo normal es que se encuentren como poblaciones mixtas. Ver que hay algunas arbences nobles, que son aquellas que no generan algún impacto negativo en la producción del cultivo establecido, y las otras son agresivas, que son las principales causantes de generar pérdidas y daños en la producción. Se determinó el periodo de competencia existentes entre el cultivo y la arbense en el cultivo de la palma de aceite. Entonces, pues se dice que por lo general las arbences y el cultivo compiten por nutrientes, espacio y luz. Entonces, para el caso del cultivo de la palma de aceite es importante reconocer que pues ella necesita su debida protección contra la competencia de los factores anteriormente nombrados. También cuidados en su estado sanitario, en control de plagas y enfermedades que causan daño. Durante los primeros años de establecido el cultivo, la planta de la palma de aceite se considera que son pues los periodos más críticos, debido a que es cuando más sufren por la competencia de nutrientes y factores del medio, retardando el desarrollo de la palma y afectando su productividad por el resto de vida. En el lapso de los primeros 4 años, las palmas jóvenes se ven más afectadas por las competencias de las malezas, por lo que se requiere que las plantaciones tengan un excelente control de hierbas. La propuesta que pues yo tengo para el manejo integrado de arbences, pues para controlar y reducir la presencia de arbences en el cultivo de palma de aceite, es importante realizar lo siguiente: control manual. Este es un método que se realiza con herramientas manuales para realizar labores como el plateo, deshiervar o guachapear, con el fin de realizar eliminación de las arbences presentes en el cultivo de la palma de aceite. El inconveniente pues es que genera mucho costo a la gran cantidad de mano de obra. Otro aspecto es el control químico. Este es un método que se realiza como complemento de las labores culturales para la erradicación de malezas. Con este método se utilizan productos químicos o herbicidas, especialmente para detener o erradicar el crecimiento de las arbences. Como último tenemos el control mediante coberturas vegetales, que este consiste en el establecimiento de coberturas leguminosas que compiten con las malezas, además de los beneficios nutricionales que provee las leguminosas a la palma de aceite. Entonces, pues esta es la propuesta de manejo integrado de arbences. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.